Aquella mañana de primavera, el sol brillaba con una intensidad casi poética sobre la pequeña iglesia de San Miguel. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, esperaban con anticipación el momento más romántico del día. Nadie podía imaginar que lo que debía ser un cuento de hadas se convertiría en una pesadilla para Lucía, quien había soñado con este día desde niña. Las flores blancas adornaban cada rincón, el aroma del incienso flotaba en el aire, y la música del órgano creaba una atmósfera casi celestial. Lucía caminaba por el pasillo central con paso tembloroso. Su vestido, diseñado a medida durante meses, resplandecía con cada movimiento. Sus ojos, llenos de emoción, buscaban la mirada de Carlos, quien la esperaba junto al altar, pero algo no estaba bien. La sonrisa de Carlos parecía tensa, forzada. Sus amigos, en primera fila, intercambiaban miradas nerviosas. El corazón de Lucía se aceleró, presentía que algo terrible estaba a punto de suceder y entonces ocurrió. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, Carlos, en lugar de guardar silencio, soltó una carcajada que resonó por toda la iglesia. «No puedo hacer esto», dijo con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. «Esto es ridículo. Mírate, ni siquiera puedes ser una novia normal». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía mientras Carlos continuaba su cruel monólogo, riéndose de su peso, de sus inseguridades, de todo lo que ella le había confiado durante los 3 años de relación. «Solo acepté llegar hasta aquí por una apuesta», confesó finalmente, mientras sus amigos bajaban la mirada avergonzados. «Nunca te amé realmente». Lucía, destrozada, salió corriendo de la iglesia entre murmullos y miradas de compasión. Su mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. Lo que Carlos no sabía es que la vida tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. 6 meses después, cuando ya nadie hablaba de la boda fallida, Carlos perdió su trabajo en una importante firma de abogados. Su reputación quedó manchada tras viralizarse el video de su cruel humillación, grabado por uno de los invitados indignados. Mientras tanto, Lucía, quien había tocado fondo, encontró en su dolor una fuerza que desconocía. Canalizó su tristeza en un proyecto de pastelería que rápidamente se convirtió en un éxito local. Su historia de superación inspiró a muchos y pronto se vio rodeada de personas genuinas que valoraban su fortaleza. El destino tenía preparado un giro inesperado para ambos. Una tarde lluviosa, Carlos entró en la pastelería de Lucía, irreconocible. Ya no era el hombre arrogante que la había humillado. La vida le había dado lecciones difíciles y ahora buscaba trabajo desesperadamente. Frente a frente después de tanto tiempo, Lucía tuvo que tomar una decisión que cambiaría no solo su futuro, sino también el de Carlos. ¿Sería capaz de perdonar al hombre que una vez la destrozó públicamente? ¿O el karma continuaría su implacable curso, enseñándole a Carlos que las acciones siempre tienen consecuencias? Lucía observó a Carlos desde detrás del mostrador, casi sin reconocerlo. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban una mezcla de vergüenza y desesperación. Su ropa, antes impecable, mostraba signos evidentes de descuido. Las ojeras marcadas bajo sus ojos contaban una historia de noches sin dormir. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella con voz neutra, como si fuera un cliente cualquiera. El nudo en su garganta amenazaba con traicionarla, pero se mantuvo firme. Carlos levantó la mirada, sorprendido al reconocerla. Por un momento pareció querer huir, pero finalmente reunió el valor para hablar. «Lucía, yo no sabía que este lugar era tuyo». «Ahora lo sabes», respondió ella secamente mientras continuaba decorando un pastel de bodas, una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Sus manos temblaban ligeramente, pero años de práctica en repostería le permitieron disimularlo. El silencio incómodo se extendió entre ellos como un abismo. La campanilla de la puerta sonó cuando otros clientes entraron, ajenos al drama que se desarrollaba frente a sus ojos. «Vi tu anuncio de trabajo», murmuró Carlos finalmente. «Necesito el empleo. Cualquier cosa serviría». Lucía dejó la manga pastelera sobre la mesa y lo miró directamente. «¿Por qué vendría a contratarte? ¿Después de lo que hiciste?» Carlos bajó la mirada. «Lo sé, y no tengo excusas. Pero he perdido todo. Mi apartamento, mi coche, mis supuestos amigos. Nadie quiere contratar al idiota del altar, como me llaman ahora». María, la mejor amiga de Lucía que trabajaba con ella en la pastelería, apareció desde la cocina con una bandeja de macarons. Al ver a Carlos, casi deja caer todo. «¿Qué hace él aquí?», preguntó con evidente hostilidad. Lucía sintió como su corazón se debatía entre la compasión y el resentimiento. Recordó las innumerables noches que pasó llorando, la terapia, las miradas de lástima de los vecinos. Pero también recordó las palabras de su abuela: «El rencor es un veneno que tomas tú esperando que el otro muera». «Espérame en la oficina del fondo», le dijo a Carlos, señalando una pequeña puerta.
La sorpresa en el rostro de María era evidente. Cuando Carlos desapareció por el pasillo, María se acercó rápidamente. ¿Estás loca? Después de cómo te humilló frente a todos. Lucía suspiró profundamente. No sé qué voy a hacer con él, María. Solo sé que necesito cerrar este capítulo de alguna manera. Lo que Lucía no le contó a su amiga era que hace apenas una semana había descubierto algo perturbador sobre el pasado de Carlos. Un antiguo compañero de universidad le había revelado que Carlos había crecido en un hogar abusivo, donde el desprecio y la humillación eran el pan de cada día. Esto no justificaba sus acciones, pero explicaba parte de su comportamiento. Mientras caminaba hacia la pequeña oficina, Lucía sentía el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. Por la ventana podía ver el parque donde Carlos le había propuesto matrimonio, un recuerdo que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Al abrir la puerta, encontró a Carlos mirando fijamente la pared donde ella había colgado su lema: de las cenizas nacen las mejores historias. Sus ojos estaban húmedos, algo que Lucía jamás había visto antes. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella, cerrando la puerta tras de sí. Esta vez, necesitaba una respuesta real, no más excusas ni mentiras. La tensión entre ellos podía cortarse con un cuchillo mientras esperaba que Carlos finalmente enfrentara la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Carlos respiró hondo, con las manos temblorosas sobre sus rodillas. Nunca he hablado de esto con nadie, comenzó, su voz apenas audible. Mi padre, él solía decirme que el amor era para los débiles. Cada vez que mostraba algún sentimiento, me ridiculizaba frente a todos. Lucía se mantuvo en silencio, observando cómo las capas de arrogancia que siempre habían definido a Carlos se desmoronaban frente a ella. Por primera vez, veía al hombre vulnerable detrás de la máscara. Cuando te conocí, sentí algo que nunca había experimentado. Me asustó, continuó él. Mis amigos notaron el cambio en mí. Comenzaron a burlarse, diciendo que me estaba ablandando. La noche antes de la boda, mi padre me llamó, me dijo que era patético, que acabaría siendo un fracasado como mi tío, el único hombre de la familia que se casó por amor. Lucía sintió un escalofrío. ¿Y por eso decidiste humillarme frente a todos? Por miedo a lo que pensaran los demás. No busco justificarme, respondió Carlos, levantando la mirada. Lo que hice fue imperdonable. En ese momento, pensé que estaba eligiendo ser fuerte, como mi padre siempre exigió. Pero la verdad es que fue el acto más cobarde de mi vida. Un silencio pesado llenó la pequeña oficina. Afuera, el tintineo de tazas y las risas de los clientes contrastaban con la intensidad del momento que compartían. Te he visto en las noticias locales, dijo Carlos finalmente. Lo que has construido aquí es extraordinario. Siempre fuiste más fuerte que yo. Antes de que Lucía pudiera responder, María abrió la puerta abruptamente. Disculpa la interrupción, pero Isabel Vázquez está aquí. Quiere hablar contigo sobre el pedido para el evento benéfico. Lucía asintió. Isabel Vázquez, la influyente directora de la fundación más importante de la ciudad, podría convertirse en su cliente más prestigioso hasta la fecha. Espera aquí, le dijo a Carlos antes de salir. La conversación con Isabel fue mejor de lo esperado. No solo confirmó un pedido enorme para el evento benéfico anual, sino que también mencionó la posibilidad de abrir una segunda sucursal en el centro comercial que su familia poseía. Cuando Isabel se marchó, Lucía se dirigió hacia la cocina, donde encontró algo inesperado. Carlos, con un delantal puesto, ayudando a María a decorar galletas. Lo más sorprendente era que María, quien había jurado odiar a Carlos para siempre, parecía estar riendo con algo que él había dicho. Me contó lo de tu padre, explicó María al notar la confusión en el rostro de Lucía. Decidí ponerlo a prueba. Resulta que tiene buena mano para la repostería. Las semanas siguientes fueron extrañas y tensas. Lucía decidió darle a Carlos un trabajo temporal, principalmente en la parte trasera de la pastelería, lejos de los clientes que pudieran reconocerlo. Observó cómo trabajaba incansablemente, llegando antes que nadie y quedándose hasta tarde para aprender cada aspecto del negocio. Una tarde, mientras cerraban, Lucía encontró un sobre en su escritorio. Dentro había recortes de periódicos con todas las reseñas negativas que la pastelería había recibido en sus inicios, junto a una nota: encontré esto investigando para nuestro plan de marketing. Incluso entonces, cuando todos dudaban, seguiste adelante. Siempre admiré eso de ti, aunque nunca te lo dije. Esa noche, mientras conducía a casa bajo la lluvia, Lucía se encontró llorando por primera vez en meses. No eran lágrimas de dolor, sino de confusión. ¿Cómo podía el hombre que tanto daño le había causado estar ahora ayudándola a crecer? El verdadero punto de inflexión llegó cuando Roberto, su excuñado y hermano de Carlos, apareció en la pastelería. Al ver a su hermano trabajando detrás del mostrador, su rostro se transformó por la rabia. ¿Qué diablos haces aquí?, gritó, causando que todos los clientes voltearan a mirar. ¿No fue suficiente con humillarla una vez?
Ahora vienes a arruinar también su negocio. Carlos se quedó paralizado. Lucía, quien había estado atendiendo a una cliente, se apresuró hacia ellos. Roberto, por favor, no armes una escena, suplicó. ¿Lo estás defendiendo?, preguntó Roberto, incrédulo. ¿Después de lo que te hizo? ¿Sabes que nuestro padre lo felicitó? Le dijo que había hecho lo correcto, que eras demasiado simple para nuestra familia. Las palabras cayeron como un martillo sobre Lucía. Miró a Carlos, buscando algún signo de que esto fuera mentira. La vergüenza en sus ojos confirmó lo contrario. En ese momento, con la pastelería llena de clientes atentos al drama que se desarrollaba, Lucía tuvo que tomar una decisión que definiría no solo su futuro profesional, sino también su capacidad para sanar las heridas del pasado. Todos fuera, por favor, dijo Lucía con una calma que contrastaba con el caos interior que sentía. Lo siento, pero cerramos por hoy. Su voz no tembló, aunque su corazón latía desbocado. Los clientes, aunque visiblemente decepcionados por tener que abandonar el espectáculo, obedecieron gradualmente. María comenzó a bajar las persianas mientras lanzaba miradas preocupadas hacia los tres. Cuando el último cliente salió, Lucía se volvió hacia los hermanos. Ahora, vamos a hablar como adultos. En mi oficina. Roberto avanzó, con los puños apretados. No tengo nada que hablar con él. Vine a advertirte, Lucía. Este hombre. Señaló a Carlos como si fuera un objeto despreciable, no ha cambiado. Solo está aquí porque papá lo ha desheredado. Carlos palideció. ¿Qué estás diciendo? Oh, no lo sabías. La sonrisa de Roberto era cruel. Después de lo que pasó en la iglesia, la empresa perdió varios contratos importantes. La gente tiene principios, después de todo. Papá te culpa a ti y a tu espectáculo innecesario, como él lo llama. Lucía observaba el intercambio, sintiendo que algo no encajaba. ¿Por qué has venido realmente, Roberto? Nunca te preocupaste por mí antes. Roberto desvió la mirada por un instante, ese pequeño gesto que siempre había delatado sus mentiras. Solo quería protegerte. Mientes, intervino Carlos. Siempre has sido mejor mentiroso que yo, pero ahora puedo verlo. ¿Qué está pasando realmente? Un silencio tenso llenó la habitación hasta que María entró apresuradamente. Lucía, tienes que ver esto. Le entregó su teléfono con un video reproduciéndose. Era una grabación de seguridad de hacía 3 años, de la cafetería donde Lucía y Carlos se habían conocido. Se veía claramente a Roberto hablando con Carlos, entregándole dinero y señalando hacia Lucía, quien leía un libro en una mesa cercana. ¿Qué es esto? Lucía apenas podía respirar. Roberto retrocedió hacia la puerta. No es lo que parece. ¿Me pagaste para acercarme a ella? La voz de Carlos temblaba entre la confusión y la rabia naciente. ¿Por qué? María intervino nuevamente. El video me lo envió Daniel, el antiguo dueño de la cafetería. Dice que siempre le pareció sospechoso y que cuando vio la noticia de tu boda fallida, conectó los puntos. Ha estado intentando contactarte durante meses. Lucía miró a Roberto, buscando una explicación. El sudor perlaba su frente mientras miraba nerviosamente hacia la puerta. La pastelería, susurró Lucía, comprendiendo de golpe. Siempre quisiste este local para expandir el negocio familiar. Me lo dijiste cuando éramos amigos, antes de que conociera a Carlos. Y cuando heredé este lugar de mi tía, continuó, las piezas encajando dolorosamente, de repente apareció tu hermano en mi vida. Roberto soltó una risa amarga. Eras tan ingenua, tan fácil de manipular. El plan era simple. Carlos te conquistaría, se casaría contigo y luego, en algún momento, obtendrías el divorcio. Con la mitad de tus bienes, incluido este local, como compensación. Carlos parecía tan sorprendido como Lucía. Yo no sabía nada de esto. Me dijiste que necesitabas mi ayuda para acercarme a ella porque te gustaba su amiga. Y te creíste esa historia tan fácilmente, se burló Roberto. Siempre fuiste el más débil de los dos. María, quien había estado escuchando todo, avanzó furiosa. ¿Usaste a mi mejor amiga como parte de un plan inmobiliario? ¿Arruinaste su vida por un local comercial? No solo por el local, respondió Roberto con fría calma. Su tía dejó más que este edificio. Hay terrenos en las afueras que valdrán millones cuando se construya la nueva autopista. Información privilegiada que obtuve gracias a los contactos de papá. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo había sido una mentira elaborada. Su relación con Carlos, la propuesta de matrimonio, la humillación pública, todo parte de un plan macabro para quedarse con su herencia. Lo que no entiendo, dijo mirando a Carlos directamente, es por qué me humillaste así en el altar.
Si el plan era casarte conmigo, los ojos de Carlos reflejaban un horror genuino. Roberto me llamó la noche anterior. Me dijo que había descubierto que estabas engañándome, que tenías pruebas. Me envió fotos alteradas. Pensé que... Su voz se quebró. Dejé que mi orgullo y mis inseguridades me cegaran. El sonido de sirenas interrumpió la conversación. A través de las persianas a medio bajar, vieron luces policiales reflejándose en los edificios cercanos. Los llamé mientras hablaban, confesó María, sosteniendo su teléfono. Tengo toda esta conversación grabada. Roberto hizo un movimiento brusco hacia la puerta trasera, pero Carlos fue más rápido, bloqueándole el paso. No, dijo con firmeza. Es hora de enfrentar las consecuencias. Ambos. Mientras las sirenas se acercaban, Lucía contemplaba el rostro de los dos hermanos, uno calculador y frío, el otro atormentado y arrepentido. En ese momento, comprendió que la verdadera decisión que enfrentaba era mucho más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de perdonar a Carlos, sino de descubrir quién era ella realmente después de tanto engaño y manipulación. Las sirenas se detuvieron frente a la pastelería. Dos oficiales entraron con expresiones serias, mientras Roberto mantenía una calma inquietante, como si incluso ahora tuviera un as bajo la manga. Señorita Mendoza, dijo uno de los oficiales dirigiéndose a Lucía. Recibimos una llamada sobre una confesión de fraude. María se adelantó, mostrando la grabación en su teléfono. Tengo todo aquí, oficial. Este hombre acaba de confesar que planeó un esquema para quedarse con la propiedad de mi amiga. Mientras el oficial escuchaba la grabación, Roberto sonrió con arrogancia. Es su palabra contra la mía. Además, cualquier confesión obtenida sin mi consentimiento no será admisible en un tribunal. Carlos dio un paso adelante. No es solo su palabra. Tengo mensajes, correos electrónicos, incluso transferencias bancarias que demuestran todo. Nunca los borré porque en el fondo sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal. La sonrisa se desvaneció del rostro de Roberto. Estás mintiendo. No, no lo está, intervino una voz desde la puerta. Un hombre de traje entró en la pastelería. Disculpen la intromisión. Soy Gabriel Montero, abogado. He estado investigando a la familia Fuentes desde hace meses por un caso similar. Lucía lo reconoció de inmediato. Era uno de sus clientes regulares, siempre pedía un café con una rebanada de tarta de manzana. ¿Has estado vigilándome?, preguntó ella, sintiendo una nueva ola de traición. Gabriel negó con la cabeza. No, solo soy adicto a tus pasteles. Pero cuando vi a Roberto Fuentes entrar aquí, conecté los puntos. Su familia ha estado involucrada en estafas inmobiliarias durante años. Los oficiales esposaron a Roberto, quien finalmente perdió su compostura. Carlos, di algo. Somos familia. Carlos miró a su hermano con una mezcla de tristeza y determinación. Es precisamente por eso que debo hacer lo correcto ahora. Mientras los oficiales se llevaban a Roberto, Gabriel se acercó a Lucía. Necesitaremos su declaración, señorita Mendoza. Y la suya también, añadió, mirando a Carlos. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, documentos legales y revelaciones impactantes. Se descubrió que el padre de Carlos y Roberto había construido un imperio inmobiliario basado en tácticas similares, manipulando y estafando a personas vulnerables. Una semana después, Lucía cerró la pastelería temprano. Necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido. Para su sorpresa, encontró a Carlos esperándola en la puerta trasera, sosteniendo una pequeña caja. Me voy mañana, dijo él simplemente. Testificaré contra mi familia y luego intentaré empezar de nuevo en otra ciudad. Lucía sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo, una parte de ella sentía compasión por él. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué confesaste todo? Porque por primera vez en mi vida, vi a alguien enfrentar su dolor con dignidad, respondió Carlos, mirándola directamente a los ojos. Me enseñaste que la verdadera fortaleza no está en humillar a otros, sino en levantarse después de ser humillado. Le entregó la caja. Dentro había un pequeño álbum de fotos. Son las únicas fotos reales de nosotros. Los momentos en que olvidé el plan y simplemente sentí algo auténtico. Lucía hojeó el álbum, reconociendo momentos que había atesorado, un picnic improvisado cuando llovió durante su cita, una tarde cocinando juntos, la vez que rescataron a un gatito abandonado. Lo que sentí por ti nunca fue completamente falso, confesó Carlos. Y eso me asustó más que cualquier cosa. Antes de que Lucía pudiera responder, Gabriel apareció en el callejón. Disculpen la interrupción. Lucía, tenemos que hablar sobre el caso. Carlos asintió, entendiendo la señal. Adiós, Lucía. Y gracias
por enseñarme lo que es la verdadera fuerza. Mientras veía alejarse a Carlos, Lucía se volvió hacia Gabriel. ¿Cuán grave es la situación para él? Honestamente, su cooperación ayudará mucho. Pero hay algo más que debes saber. Gabriel parecía incómodo. Los terrenos de tu tía, la autopista nunca se construirá allí. Fue una mentira que inventó Roberto. Lucía frunció el ceño. Entonces, ¿por qué tanto interés? Porque bajo esos terrenos hay algo mucho más valioso que cualquier autopista, explicó Gabriel. Tu tía nunca lo supo, pero hay un yacimiento acuífero que podría valer millones en los próximos años, cuando la escasez de agua se agrave. La revelación cayó sobre Lucía como un cubo de agua fría. Todo este tiempo, habían estado tras algo que ni siquiera ella sabía que poseía. 6 meses después, Lucía inauguraba su segunda pastelería. El negocio había crecido exponencialmente tras la historia que los medios llamaron el fraude del altar. Lejos de hundirla, la publicidad había convertido su historia en símbolo de resiliencia. Mientras cortaba el listón rojo, vio una figura familiar entre la multitud. Carlos, más delgado pero con mirada serena, aplaudía discretamente desde la distancia. Sus miradas se cruzaron brevemente, comunicando algo que las palabras no podían expresar. A su lado, Gabriel sonreía orgulloso. Después de meses trabajando juntos en el caso, se habían vuelto cercanos. Muy cercanos. ¿Lista para el siguiente capítulo?, preguntó Gabriel, tomando suavemente su mano. Lucía sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el universo finalmente había equilibrado las cosas. Más que lista, respondió, mientras las cámaras capturaban el momento en que una mujer que una vez fue humillada en el altar ahora celebraba no solo su éxito profesional, sino también la posibilidad de un amor verdadero basado en la honestidad. La nueva pastelería Renacimiento, como Lucía había decidido llamarla, se convirtió rápidamente en el lugar favorito del barrio. Con sus paredes de color durazno suave y el aroma constante a vainilla y canela, representaba perfectamente su propio camino de recuperación. Cada mañana, al abrir las puertas, Lucía respiraba profundamente, agradeciendo silenciosamente la tormenta que la había llevado hasta este puerto seguro. Una tarde de otoño, mientras preparaba una tarta especial para el cumpleaños de María, recibió una carta con sello oficial. Era la notificación de que el juicio contra la familia Fuentes había concluido. Roberto había sido sentenciado a 5 años de prisión por fraude y estafa, mientras que su padre enfrentaba cargos adicionales por evasión fiscal y soborno. La dinastía inmobiliaria que habían construido durante décadas se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la tormenta de la justicia. Al final de la carta, una nota escrita a mano por Gabriel: la justicia a veces tarda, pero llega. Celebramos esta noche. Lucía sonrió, guardando la carta en el bolsillo de su delantal. Su relación con Gabriel había evolucionado lentamente, construida sobre cimientos de honestidad y respeto mutuo. Él nunca intentó apresurar las cosas, entendiendo que las heridas de Lucía necesitaban tiempo para sanar completamente. Buenas noticias, supongo, dijo María, notando la sonrisa en el rostro de su amiga mientras batía energéticamente la crema para la tarta. Las mejores, respondió Lucía. Finalmente puedo cerrar ese capítulo de mi vida. María dejó el batidor y abrazó a su amiga. Estoy tan orgullosa de ti. Muchas habrían quedado atrapadas en el resentimiento, pero tú convertiste todo ese dolor en algo hermoso. El tintineo de la campanilla de la puerta interrumpió el momento. Una mujer elegante de unos 50 años entró, mirando alrededor con evidente apreciación. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Lucía, limpiándose las manos en el delantal. Soy Elena Fuentes, respondió la mujer. La madre de Carlos. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En todos los meses del proceso legal, nunca había conocido a la matriarca de la familia. Carlos rara vez la mencionaba. Mi hijo me ha hablado mucho de usted, continuó Elena, con una dignidad que contrastaba con las circunstancias. He venido a disculparme personalmente por el daño que mi familia le ha causado. María tomó instintivamente una postura protectora cerca de Lucía. ¿Disculparse? ¿Después de todo este tiempo? Elena asintió, sin inmutarse ante la hostilidad. Entiendo su desconfianza. La merezco. Pero deben entender que yo misma he sido víctima de Antonio Fuentes durante 30 años. Permitir que mis hijos crecieran bajo su influencia es mi mayor arrepentimiento. Algo en la sinceridad de sus ojos convenció a Lucía para invitarla a sentarse. María, aún recelosa, regresó a la cocina, no sin antes lanzar una mirada de advertencia. Carlos se ha establecido en Valencia, comentó Elena mientras Lucía servía 2 tazas de café. Está trabajando con un programa para jóvenes en riesgo de exclusión social. Parece, en paz, por primera vez en su vida. Lucía asintió, absorbiendo la información. A pesar de todo lo sucedido,
se alegraba de que Carlos hubiera encontrado un camino hacia la redención. No he venido solo a disculparme, continuó Elena, sacando un sobre de su bolso. He venido a devolver lo que es suyo. Dentro del sobre había documentos legales que transferían la parte de los terrenos que la familia Fuentes había conseguido adquirir mediante empresas fantasma, de vuelta a Lucía. Ya no tengo contacto con mi esposo ni con Roberto, explicó Elena. Pero sigo siendo accionista de varias empresas familiares. Esto es lo único que puedo hacer para intentar reparar una pequeña parte del daño. Lágrimas inesperadas brotaron de los ojos de Lucía. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de liberación. Como si un peso invisible que había estado cargando finalmente se levantara de sus hombros. Gracias, dijo simplemente, sabiendo que no había palabras suficientes para el momento. Antes de marcharse, Elena dejó una pequeña caja sobre la mesa. Carlos quería que tuvieras esto. Dijo que sabrías qué hacer con ello. Esa noche, después de cerrar la pastelería y mientras esperaba a Gabriel para celebrar, Lucía abrió la caja. Dentro encontró el anillo de compromiso que Carlos le había dado, junto a una nota: esto siempre fue real para mí, incluso cuando no supe reconocerlo. Véndelo y dona el dinero a una organización que ayude a mujeres que han sufrido abuso. Que mi error ayude a sanar a otros. Gabriel la encontró llorando silenciosamente cuando llegó. Sin preguntar, simplemente la abrazó, ofreciendo el consuelo de su presencia. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, cuando las lágrimas cesaron. Mejor que bien, respondió Lucía, mostrándole la nota de Carlos. Creo que todos estamos sanando a nuestra manera. 2 años después, la vida de Lucía era prácticamente irreconocible comparada con aquel día fatídico en la iglesia. Su cadena de pastelerías Renacimiento se había expandido a 5 locales, convirtiéndose en un ejemplo de emprendimiento femenino exitoso. Había creado una fundación que ayudaba a mujeres a comenzar sus propios negocios después de situaciones traumáticas, inspirada por su propia experiencia. En una soleada tarde de primavera, mientras supervisaba los preparativos para la gran apertura de su 6º local, recibió una notificación en su teléfono. Era un artículo sobre un centro comunitario en Valencia que había recibido un importante premio nacional por su labor con jóvenes en riesgo. En la foto, entre los educadores, estaba Carlos, sonriendo discretamente desde el fondo. Parece que lo logró, comentó Gabriel, mirando por encima de su hombro. Ahora vivían juntos en un acogedor apartamento cerca del parque, aunque habían decidido tomarse las cosas con calma. No había prisa por formalizar nada, ambos valoraban construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Todos lo hicimos, de alguna manera, respondió Lucía, guardando el teléfono. La gran inauguración fue un éxito rotundo. Entre la multitud, Lucía distinguió a Elena Fuentes, quien asistió discretamente, intercambiando apenas un saludo cordial con la mirada. También estaba María, ahora gerente general de toda la cadena, quien había sido su roca durante los momentos más oscuros. Cuando llegó el momento de dar un pequeño discurso, Lucía miró a todos los presentes, sus empleados, muchos de ellos mujeres que habían pasado por situaciones difíciles y encontrado un nuevo comienzo en sus pastelerías, los clientes fieles que habían seguido su historia desde el principio, Gabriel, cuyo amor paciente le había enseñado que confiar nuevamente era posible. Hace 3 años, comenzó, viví lo que entonces consideré el día más humillante de mi vida. Hoy puedo decir que fue también el más importante, porque me obligó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Un murmullo de emoción recorrió la audiencia. Su historia era conocida, pero escucharla de sus propios labios tenía un poder especial. No les hablaré de resiliencia o superación, continuó, porque esas palabras se han desgastado de tanto uso. Les hablaré de alquimia. Esa antigua ciencia que buscaba convertir metales comunes en oro. Todos tenemos esa capacidad dentro de nosotros, transformar el dolor en propósito, la traición en sabiduría, las heridas en compasión. Mientras hablaba, notó a un hombre en la parte trasera que evitaba ser visto. Aunque había cambiado, llevaba barba y el pelo más largo, reconoció inmediatamente a Carlos. Sus miradas se cruzaron brevemente, y en ese instante silencioso pasó algo extraordinario. Lucía sintió que el último rastro de resentimiento abandonaba su corazón. Cada pastel, cada pan, cada dulce que hacemos aquí lleva consigo una historia de transformación, concluyó. Y espero que al comerlos, ustedes también sientan el poder de convertir lo amargo en dulce. La ovación fue ensordecedora. Cuando finalmente pudo escapar del tumulto de felicitaciones, buscó a Carlos, pero ya se había marchado. En su lugar, encontró una pequeña nota junto a la caja registradora: la verdadera fortaleza está en perdonar, incluso a uno mismo. Gracias por enseñarme eso. Sigue brillando, Lucía. Esa noche, mientras cerraban el local después de la celebración, Gabriela sorprendió arrodillándose frente a ella. No con un anillo,
sino con una pequeña llave. No es una propuesta de matrimonio, aclaró rápidamente al ver su expresión. Al menos no todavía. Es la llave de un local que he comprado junto al lago. Pensé que podría ser perfecta para ese proyecto del que siempre hablas, una escuela de repostería para mujeres en situación vulnerable. Lucía tomó la llave, sintiendo cómo se cerraba un círculo perfecto. Donde una vez hubo traición, ahora florecía un amor basado en el respeto y apoyo mutuo. Donde hubo humillación, ahora había la posibilidad de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación. Me recuerdas todos los días que el karma no se trata solo de castigo, dijo, abrazando a Gabriel. Se trata también de equilibrio y de segundas oportunidades. Mientras cerraban la pastelería esa noche, Lucía miró el letrero de renacimiento iluminado en la oscuridad. En italiano antiguo, la palabra significaba no solo renacer, sino despertar a una nueva conciencia. Y eso era exactamente lo que había sucedido. A través del dolor y la traición, había despertado a una versión más fuerte, más compasiva y más auténtica de sí misma. El camino no había sido fácil. Había días en que la desconfianza y el miedo amenazaban con ahogar su progreso. Pero como le gustaba decir a sus aprendices, la repostería, como la vida, no se trata de evitar errores, sino de aprender a incorporarlos a la receta. Y mientras las luces se apagaban y las calles quedaban en silencio, Lucía comprendió que la lección más valiosa del karma no era la venganza, sino la transformación. El hombre que la había humillado encontró redención ayudando a otros. La familia que intentó estafarla había perdido todo lo que valoraba. Y ella, la novia abandonada en el altar, había construido un imperio basado no en el resentimiento, sino en la dulzura. El círculo estaba completo. La historia había terminado. Y sin embargo, como toda buena receta, siempre quedaba espacio para añadir un nuevo ingrediente, para probar una nueva técnica, para crear algo inesperado y maravilloso con lo que la vida ponía en tus manos.